¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con esta serie de videos. Vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de los fundamentos de la medicina de familia dentro de lo que sería el seminario de atención médica de primer año, origen y evolución de la medicina familiar. Y pues tenemos que empezar hablando de la medicina antes del siglo XX, de los primeros, cuando empieza la medicina en realidad, ¿no? El médico como tal es una figura que siempre tiene que estar presente en todas las sociedades. Desde la historia original de la humanidad, tiene que haber alguien que cumpla la función del médico. No es un doctor, no es alguien estudiado, es alguien que puede llegar a comprender la enfermedad. Y obviamente los primeros pues eran los curanderos, los primeros brujos, los primeros personas que pudieran tener algún conocimiento de cómo reparar heridas, de cómo ayudar a los que habían sido heridos en la casa o en la guerra o en la vida diaria, y aquellos que tenían enfermedades que no podían ser explicadas más que por medio de los dioses o de las fuerzas de la naturaleza. Y eran los primeros médicos en los pueblos, ¿no? En las primeras comunidades. Y a partir de ahí la medicina fue tratando de buscar explicaciones que se fueron moviendo de las áreas mágicas, místicas, a las áreas más biológicas, físicas dentro del ser humano, ¿no? La medicina realmente comienza hasta el siglo XIX. Los avances anteriores a esta época son muy lentos. Tenemos el descubrimiento del microscopio, la invención del microscopio, el descubrimiento de los microbios, cómo se fue dando la idea de que no era mágico, sino que había seres microscópicos que producían enfermedades, y luego que había enfermedades que no eran producidas por seres microscópicos, y poco a poco la medicina fue tomando un carácter un poquito más biológico. Y surge lo que hemos llamado la biomedicina, la etapa biológica de la medicina, donde todo tenía que ser explicado bajo aquella triada de agente, huésped y ambiente, donde había algo que producía la enfermedad, un huésped que era el que se enfermaba y un ambiente o variantes o características que permitían que esa persona sufriera esta enfermedad, tomando al modelo infeccioso como la base de todo, y a partir de ahí tratando de acomodarlo para explicar otro tipo de enfermedades que no necesariamente eran infecciosas, pero que sí daban un cierto patrón parecido. Pero la ciencia realmente entra en la medicina hasta el siglo XIX, el siglo de las luces, del conocimiento médico, donde ya empieza la fisiología, donde antes de esta época, durante la Edad Media, durante todas estas épocas anteriores, abrir el cuerpo humano era un delito. Los conocimientos tenían que ir adquiriéndose a escondidas, sin la aprobación de las grandes élites del conocimiento. Y poco a poco, en el siglo XIX, se abrió la posibilidad de que no tuviéramos el conocimiento que queríamos tener, y se abrió la mente a decir, a ver, vamos a ver qué pasa. Y entonces surge la fisiología, surge el entendimiento del corazón, del cuerpo, de cada uno de los órganos, y se trata de ir comprendiendo la función de los órganos. Todo esto llevó todo el siglo XIX, apenas tratar de ir viendo cómo funciona el cuerpo humano. Es la época de los grandes anatomistas y después de los grandes fisiólogos para entender qué era el cuerpo humano, antes de poder saber cómo se cura o cómo se enferma. Primero era qué era el cuerpo humano. Y tenemos grandes libros y tratados sobre ese tema, de anatomía, de fisiología, donde el siglo XIX nos permitió entender muchas de las grandes funciones del cuerpo. Entonces, antes del siglo XX, no teníamos una figura médica real. El médico era un médico de cabecera, un médico que acudía a las casas de las personas enfermas. Los hospitales eran una cosa muy rara, muy extraña. Aunque tenemos, por ejemplo, en México, decimos, bueno, Cortés fundó el Hospital de Jesús, pues sí, pero era uno en todo el país. Entonces, realmente los hospitales no eran algo accesible a la gente. Los médicos, los curanderos, los que pudieran tener algún conocimiento de salud, tenían que ir a la casa del enfermo o ir ellos a su casa y tratar de buscar la ayuda. Entonces, el conocimiento médico se movía lentamente. En los grandes círculos había ciertas ideas, pero la capacidad de comunicación de ese conocimiento al resto de los médicos que existían en el mundo era lenta, prácticamente nula. Pasaban años antes de que un médico pudiera saber que algo había pasado. Entonces, era una época compleja. Esta época se caracterizó por la época, digamos, del médico general. Era el médico general el que tenía el conocimiento de la medicina, de la cirugía, de la obstetricia, y que ejercía todo en todo momento. No había una especialización. Este médico general tenía la capacidad de atender a un paciente, recetarlo,
de operarlos si era necesario, de atender los partos, de tener todo el conocimiento médico que existía en la época y ejercerlo. Entonces, este siglo XIX fue dándole más conocimientos, más herramientas, la invención de aparatos médicos, la invención de, pues desde el estetoscopio, desde el manómetro, desde los aparatos sencillos que ahorita son la cosa normal de todos los días en la medicina general, hasta los grandes entendimientos de rayos X para permitir por fin ver el cuerpo humano, entenderlo, qué es lo que estaba pasando, poder ver un hueso roto, entender qué pasaba ahí, ¿no? Entonces toda esta figura del médico general empezó a tener de pronto más conocimiento del que era posible manejar, pero eso ya ocurre ya en el siglo XX. Entonces, durante toda esta etapa previa al siglo XX, previa al boom de conocimientos médicos, donde ya el médico general ya no podía estar en casa, y el médico general ya no podía tener todo el conocimiento médico posible, entonces ya surgen las diferentes especializaciones. Pero antes de esto, la figura prototipo del médico era, en primer lugar, el médico era para las élites sociales. La gente común no tenía acceso a los médicos. ¿Sí? Los médicos se movían en los círculos un poco más altos porque eran los del conocimiento. Y había algunos en algunas ciudades, y era la minoría. Por eso cuando a veces leemos en la medicina que los hospitales, que pues sí, hay hospitales que tienen ahí 1000 años de historia, pero no eran para toda la gente. Y no eran buenos lugares para curarse. La mayoría de la gente moría en los hospitales. Hasta el siglo XIX que descubren que hay microbios que matan a la gente, que descubren que hay que lavarse las manos, que los médicos se laven las manos. Y empieza todo este conocimiento que ahorita es tan obvio y tan evidente para nosotros, en esos siglos no era posible. Y entonces tenemos las terribles historias de los médicos enseñando con los cadáveres a los estudiantes de medicina y luego sin lavarse las manos ir a atender los partos, y entonces las mujeres morían de fiebres. Y entonces a un médico se le ocurre, ¿y si me lavo las manos? Y dicen, pues, ¿qué es eso? Bueno, pues se lava las manos y entonces las mujeres dejaron de morirse. Y decía, ¿por qué se mueren con los médicos y con las parteras no? Bueno, porque las parteras no estaban atendiendo cadáveres, enseñando a los estudiantes, y entonces empiezan a decir, aquí pasa algo. Bueno, esa era la medicina con la que se trabajaba en el siglo XIX. El poder entender todas esas cosas que ahorita nos parecen tan obvias, tan sencillas, pero en ese entonces no se sabía de esas cosas, de la existencia de microbios, de la existencia de infecciones. Ahí estaba nada más. Entonces el conocimiento médico fue avanzando y cambiando los hábitos, ¿no? Los hospitales comenzaron a convertirse en lugares donde la gente ya no se moría. Porque primero prácticamente lugares para ir a morir. Cuando empieza a tener todo este conocimiento, empieza a surgir entonces la idea de que tal vez podamos curarnos en un hospital. Pero eso es algo a un sector muy pequeño de la población y en una etapa muy específica, ¿no? Cuando vemos la historia de los grandes hospitales, pues están en una ciudad y la gente tenía que emigrar o que viajar horas o días enteros para llegar ahí. Entonces, para fines prácticos, antes del siglo XX no existía la atención médica generalizada. El acceso a los médicos era muy limitado y la mayoría de la gente tenía el acceso a los curanderos, a las parteras, que tenían algunos conocimientos empíricos de lo que podía hacer, de cuáles plantas me pueden curar, de cuáles cosas pueden llegar a servir o qué remedios tengo que me ayuden, pero sin una base científica. En esa etapa todavía la medicina era un arte como tal, un arte sin fundamento científico, un arte que se practicaba a base de estar repitiendo las cosas, de estarlas haciendo, donde las escuelas de medicina tampoco tenían planes de estudio muy bien elaborados, ¿no? El Hospital Civil en Guadalajara, donde me formé, tenía 2 materias, prima de medicina, prima de cirugía, 2 años cada una, y básicamente te graduabas cuando el maestro ya no te aguantaba. Entonces cursabas la medicina y aprendías lo que se podía aprender ahí. Llevaban la herbolaria para entender las plantas curativas que había, el jardín de Belén enfrente, que era un jardín botánico donde se sembraban las plantas que se utilizaban en el hospital. Pero era ahí, un hospital para todo el occidente del país. Entonces tenía acceso muy limitado a la población, ¿no? Y los planes de estudio no estaban bien definidos.
Todo esto es la medicina a la que nos enfrentamos hace un siglo. Entonces, durante el siglo XX viene una explosión de conocimiento y que ya nos pasa a lo que es la etapa de las especializaciones, de la cual, bueno, vamos a hablar en el siguiente video, señalar cómo surgieron y cómo se fueron desarrollando las diferentes especialidades poco a poco. Pero ahora es importante entender que a veces cuando estudiamos la medicina general y hablamos de los conocimientos médicos, se nos olvida el detalle que esto era nada más en ciertos sectores, que la población general no tenía acceso a esto. La población general empezó a tener acceso a la medicina hasta la segunda mitad del siglo XX. Antes de eso no existía la medicina para la población en general. Y todavía tenemos áreas del país, áreas del mundo donde la medicina no tiene el acceso que debería tener a la población. Pero eso ya es otro tema. Esperemos que esto te sirva y nos vemos en el siguiente video.